En esta ocasión vamos a aprender sobre la función hallar y la función extrae. La función hallar tiene la misma sintaxis en Excel 2007 y Excel 2010. Esta función nos sirve para hallar la posición de un carácter de una cadena de texto. La sintaxis de esta función es de 3 argumentos. El primero, el texto buscado, es el texto que desea encontrar. Dentro del texto es el texto en el que desea encontrar el texto buscado. Número inicial es el número de carácter dentro del texto donde desea iniciar la búsqueda. A continuación vamos a ver un ejemplo sobre esta función. En este ejemplo tenemos la lista de los estudiantes de tercero 3. Como se puede ver en la tabla, está el código y la cédula de identidad, nombres, apellidos, edad, sexo. Para saber en qué posición se encuentra el carácter del primer nombre, escribimos la función hallar en la celda C14. El primer argumento es el texto buscado, donde escribimos la palabra Rocío, que es el texto buscado. Presionamos punto y coma. Tenemos el segundo argumento que está dentro del texto. Para ello nos ubicamos en la celda C5, que contiene el texto buscado. Presionamos punto y coma. Y como el último argumento le indico el número inicial, que es la posición desde la cual quiero que comience mi búsqueda. Le indico el número 1, la cual va a decir que comience desde el primer carácter de mi texto de referencia. Cierro paréntesis, presiono enter. Tengo la posición 1, que comienza la palabra que estoy buscando, Rocío, dentro de la cadena de texto de referencia que está en la celda C5. Vamos a utilizar la misma función en la columna de apellidos. La idea es hallar la posición de segundo apellido de la celda D5. Escribimos la función hallar. En el primer argumento escribimos el texto buscado, entre comillas, Chávez. Presionamos punto y coma. En el segundo argumento dentro del texto nos ubicamos en la celda D5. Presionamos punto y coma. Y en el argumento del número inicial escribimos el número 1, que comienza desde el primer carácter, cierro paréntesis y doy un enter. Y se puede indicar que está en la posición 11 el segundo apellido buscado. La función extrae solamente está disponible en Excel 2007. Esta función nos sirve para devolver un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en la posición que especifique y en función del número de caracteres que especifique. Es decir, nos va a servir para cortar trozos de cadena de caracteres o palabras completas o pedazos de palabras que estén dentro de una cadena de carácter más larga o dentro de una frase completa. La sintaxis de esta función tiene 3 argumentos muy importantes. El primer argumento es texto, que es la cadena de texto que contiene los caracteres que se desea extraer. El argumento posición inicial es la posición del primer carácter que se desea extraer del texto, y el número de caracteres corresponde al número de caracteres que se desea que la función extrae. Devuelva como argumento de texto. Esto lo vamos a ver un ejemplo en Excel. En este ejemplo nos pide encontrar el código. Como podemos ver en la celda B5 está el código y el número de cédula separado por un guión, donde nos pide extraer solo el código. A continuación escribimos la función extrae, y el argumento es el texto. Nos ubicamos en la celda B5, punto y coma. El segundo argumento es la posición inicial desde la cual quiero que comience mi búsqueda. Le indico el número 1, la cual va a decir que comience desde el primer carácter de mi texto de referencia, punto y coma. Y como el último argumento es el número de caracteres, en este caso escribimos el número 4 porque el código es de 4 caracteres. Cierro el paréntesis y doy un enter. Copiamos hacia abajo en las celdas que nos faltan. Y como se puede ver, ya obtenemos el texto buscado, que son los códigos. Como el dato nos indica que hallemos el primer apellido, para el efecto escribimos la función extrae, que el primer argumento es el texto, y nos ubicamos en la celda D5, que en el cual se encuentra el primer apellido buscado. El segundo argumento es la posición inicial, que es el número 1, punto y coma, y como el último argumento tenemos el número de caracteres. Aquí se inserta la función hallar. El primer argumento de la misma función es el texto buscado, punto y coma. Y en el otro argumento nos ubicamos en la celda D5 y presionamos punto y coma. Y el último argumento es el número inicial, que es el número 1, la cual nos indica desde el primer carácter de texto de referencia. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Como se puede ver, ya obtenemos el primer apellido de la celda D5.
y arrastramos hacia abajo para obtener de toda la columna indicada. Esto es en cuanto podemos ir entre la función hallar y extraer. Gracias por su visita.